Bueno, vamos a dar inicio ahora a la mesa 3 de este coloquio. La mesa 3 es iconotextualidad en el periodo antiguo, la parte 2 de lo que habíamos estado viendo hace un momento en la mesa 2. En primer término, tenemos la participación de la maestra Javiera Barrientos, que viene de la Universidad de Chile, y nos va a presentar su texto titulado Un palacio de la memoria, ornamentación arquitectónica y mnemotecnia en libros de emblemas del siglo XVI. Por favor. Bueno, primero, ¿está bien ahí? ¿Sí, ahí? Primero que nada, dar las gracias a Marina y a María Andrea por la invitación. Y siempre un placer estar acá. Estuve el año pasado también. Y bueno, primero que nada voy a disculparme con antelación por que probablemente me demore un poco más de lo que está estipulado. Y hoy día les voy a hablar sobre una síntesis, lo que más, que en el fondo es quizás de las cosas que más cuestan hacer, de extractos de mi tesis de maestría, que se enfoca en un estudio comparativo de 3 ediciones del libro Emblematum Liber de Andrea Arciato, que es precisamente un libro pictórico literario, ¿no? Comienzo. Letras y dibujos se encuentran simultáneamente dentro de todo tipo de soportes desde tiempos inmemoriales. En Occidente es posible identificar manuscritos que cuentan con iluminaciones anteriores incluso al año 500 después de Cristo. Un ejemplo canónico es el Vergilius Romanus, un códice del siglo V conformado por 309 folios de pergamino y copiado en escritura capital romana, que contiene extractos de las obras más relevantes de Virgilio, la Eneida entre ellas. Este texto, hoy resguardado en la Biblioteca Vaticana, incluye miniaturas enmarcadas que retratan en clave cristiana algunas de las escenas presentes en el relato. La combinación de palabras e imágenes figuradas en sus páginas subsiste y se extiende hasta nuestros días en distintas clases de libros y en un sinnúmero de tipos discursivos. La naturaleza de este vínculo tiene tanto que ver con el género al que pertenece la obra como con el formato de reproducción que le da vida. De este modo, el desarrollo de diversas y mutables tecnologías de publicación ha permitido que códigos visuales y escritos interactúen de acuerdo a las medidas de su tiempo y en respuesta a los requerimientos de sus textos. Durante el siglo XV, la aparición de los tipos móviles y la propagación de la imprenta manual a lo largo de Europa generó nuevas formas de articular la cultura escrita y visual, hasta entonces concebida desde el escritorio del copista y el iluminista medieval. Los libros se transformaron en parte de un proceso mecánico que permitía por un lado la producción seriada y por lo tanto el aumento exponencial de los ejemplares de un mismo texto, y por otro, su extendida comercialización y circulación. No bien como propone Ricardo García Cárcel, la rápida proliferación de esta nueva tecnología supuso una multiplicación del mercado de lecturas más que de lectores. La diseminación de textos sagrados y paganos, en lenguas vernáculas y clásicas, de panfletos, tratados, peticiones, bulas, certificados y libros, obligó a modificar la forma en que dibujos e imágenes eran incluidos dentro de dichos volúmenes. En el libro impreso moderno, la ilustración tenía una naturaleza muy diferente a aquella que tuvo dentro de los manuscritos medievales. Cada miniatura iluminada era única y cada una estaba pintada a color. Las silografías, en cambio, eran reproducidas de manera mecánica y estaban generalmente prensadas en tinta negra, lo que otorgaba cierta uniformidad estética a la página. Debido a su naturaleza material, estas piezas eran diseñadas para un texto específico y luego podían ser reutilizadas en distintos géneros, formatos, regiones e imprentas, otorgándoles cada vez sentidos nuevos e intercambiables. Aunque se priorizaba su inclusión en volúmenes de cariz científico, técnico y enciclopédico que requerían de diagramas o ilustraciones descriptivas, impresores tales como Aldo Manuzio, William Caxton y Christophe Plantin, todos influyentes eruditos y humanistas, se ocuparon de editar libros cuyo contenido pasara preeminentemente por la presencia de dibujos y grabados, conscientes de la importancia y utilidad de la imagen desde un punto de vista retórico-poético y teológico-político. No obstante la presencia de imágenes simultáneas a la escritura, los textos y codificaciones del periodo, especialmente los poéticos y retóricos,
resaltaba los atributos visualizantes de la palabra a través de las imágenes que ésta era capaz de crear mediante géneros y ejercicios como la éxtasis. Por un lado, un ejercicio de descripción vívida definido por Aftonio, Teón y Hermógenes como técnicas de producir enunciados que tengan enarguella, presentando una cosa casi como si se la estuviera viendo en detalle, y por otro, de un género de discurso epidíctico hecho como descripción de caracteres, pasiones y obras de arte, esculturas y pinturas, practicado como ejercicio de elocuencia y declamación, como señala Joao Adolfo Hansen. Tanto en un caso como en el otro, la éxtasis es utilizada para hacer de la palabra un medio capaz de evocar imágenes con la viveza de una pintura. Estos modelos rescatan el vínculo entre las artes pictóricas y literarias, alimentado de la larga tradición que equiparaba poesía y pintura como procedimientos análogos en cuanto a formas y técnicas de representación. La doctrina de la pictura poesis horaciano, basada en los versos del arte poética del poeta latino, pone de manifiesto la relación simbiótica entre las estrategias discursivas retórico-poéticas y las prácticas de creación pictórica. Estos versos son citados por escritores, pintores y portadistas del siglo XVI para dar cuenta de la capacidad de visualización de la palabra y también para constatar el lenguaje específico de la pintura o la imagen, y así legitimarla dentro de las artes liberales, labor que llevan a cabo autores como León Battista Alberti en De la Pintura y Ludovico Dolce en Diálogo de la Pintura, entre otros. El primero resalta la proporción y la propiedad como elementos fundamentales para que toda composición pictórica conmueva el alma y deleite el ojo. Escribe: ante todo hay que tener cuidado de que todos los miembros son los adecuados. Lo son cuando sus dimensiones, su función, su clase, su color y otras cosas similares corresponden a un patrón de belleza. Si en una pintura la cabeza debiera ser muy grande y el pecho pequeño, la mano amplia y el pie abultado y el cuerpo hinchado, esta composición en verdad sería de una apariencia desagradable. Los cuerpos no solo deben concordar entre sí, sino también con la historia que cuentan, los objetos que los rodean y el lugar que ocupan dentro de la composición. Una obra de arte armónica, rasgo ampliamente perseguido por los pintores del XV y el XVI, surge de la coordinación entre estos dos atributos ya mencionados por Alberti. La proporción está vinculada, por un lado, con la función que cumplen las figuras dentro del cuadro, y por otro, con la agitación que se busca despertar en el observador. Un cuerpo orgánico es bello y conmueve, porque todas sus partes son proporcionales al conjunto. Un cuerpo inorgánico es cómico y desagradable, su deformidad invoca la risa. La propiedad es la adecuación que cada uno de estos elementos tiene en relación al género al que pertenecen y al contexto que los rodea. Si se trata de una pintura o texto satírico, los cuerpos y palabras deben adquirir una forma; si se trata de un encomio, otra. La correspondencia que se produce entre las partes de un texto y su propósito, en pos de conformar un todo afín, es un precepto que ya destaca Horacio en su Ars Poetica bajo el término del decorum o decoro. Este concepto, también denominado con benevolencia por los críticos italianos del XVI, pautaba cómo los distintos aspectos del discurso, fueran estos palabras o imágenes, debían relacionarse los unos con los otros en concordancia con su finalidad. Alberti, cuando describe las improporciones pictóricas antes mencionadas, no hace sino una reescritura imitativa del comienzo del texto latino. La deformidad corporal que advierte en ciertas pinturas es un engendro ya vislumbrado por el poeta romano en los primeros versos de su epístola. Si algún pintor uniera la cabeza de un hombre con el cuello de un caballo y pegara unas plumas de colores a unos miembros tomados por ahí, igual que cuando a una mujer hermosa le acaban con una cola de pescado, ante tal panorama, amigos míos, ¿sabrían contener las carcajadas? Pisones, créanme que tal pintura sería semejante a un libro cuyas ridículas figuras se modelan como las fantasías de un enfermo donde el pie no se ajusta a la cabeza. El equilibrio de un texto radica para Horacio en la organicidad de sus partes con respecto al todo. Estas deben concordar entre sí como un cuerpo cuyos fragmentos apropiados y proporcionados pertenecen al mismo estilo o género, apartándose lo más posible de la mixtura. El orden lúcido, poner las cosas en el lugar adecuado, se desprende de los criterios del Ars Poetica que el Ars Poetica utiliza para referirse a la unidad y debe ser una de las aspiraciones de todo poeta y también de todo orador. Quien lo domina tiene la capacidad de determinar cuándo y cómo decir lo que hay que decir, eligiendo el momento preciso para exponer cada argumento o tema, el momento preciso para callar. Dicho orden será la expresión poética de la virtud. Como en Horacio y en Alberti, durante el siglo XVI el orden se vincula en el plano de la escritura y de la oralidad, de la erudición y de la corte, al decoro y la adecuación. Baltasar Castiglione, en el libro del cortesano, escribe con la finalidad de describir las características que todo buen cortesano debe cultivar para ser un miembro activo y útil de la vida pública. Publicado en Venecia por la imprenta Aldina, los capítulos del 29 al 39 del libro primero analizan las características que debe tener la escritura del cortesano, una donde se realzan los 5 oficia de la retórica: inventio, dispositio, locutio, actio y memoria.
De este modo, aclara que todo esfuerzo por lograr un buen arte discursivo será fútil si las sentencias que están dentro de las palabras no fuesen buenas, ingeniosas, agudas, elegantes y graves, según la materia y el lugar y el tiempo. El orden del discurso y la escritura están vinculados inexorablemente al de la función y circunstancia que los hermana. De esta manera, Castiglione propone una distribución que mira siempre por sobre la palabra hacia el horizonte del decoro, criterio que sostiene de un lado el entendimiento del cortesano, las ideas, tópicos y materias poéticas, y del otro, las condiciones propias del contexto de locución. Aunque en la época de los incunables se buscó un paralelismo entre los códices manuscritos y los impresos, manteniendo gran parte de los rasgos plásticos de los antedichos, como mencioné anteriormente, cuando la empresa editorial se convirtió en un mercado fructífero, estos caracteres fueron los primeros en sucumbir. Disminuyó el uso de decoraciones y de tinta de color, se limitó la aparición de ilustraciones, se renovó la forma de la tipografía, variaron los tamaños del folio y los criterios de diagramación se adaptaron a esta nueva forma de disposición textual. La legibilidad y la distinción de una obra comenzaron a asociarse al espacio en blanco que rodea la caja tipográfica y a la simplicidad de su retícula. Estos rasgos, por supuesto, estaban supeditados necesariamente a la función que cumplía el texto, a la intencionalidad del autor, a la capacidad del lector y al capital de la casa de publicación. Como señala Joseph Moxon, en relación a la labor del cajista o composer, aquel que se encarga de componer y diagramar la página impresa de un libro, el Mechanic Exercises or the Doctrine of Handiwork Applied to the Art of Printing, el primer manual práctico de uso para editores, impresores y tipógrafos. A good composer is ambitious as well to make the meaning of his author intelligent to the reader as to make his work shew gracefully to the eye and pleasant in reading. Therefore, of his copy, be written in a language he understands. He reads his copy with consideration that so he may get himself into the meaning of the author, and consequently considers how to order his work, the better both in the title page and in the matter of the book, as how to make his indenting, pointing, breaking, italicing, etc., the better sympathize with the author's genius and also with the capacity of the reader. Intermediario entre autor y lector, Moxon acentúa el quehacer del cajista como aquel que descubre el sentido de una obra y la ordena en la página de acuerdo a criterios estéticos que la hagan grácil al ojo, sin perder nunca de vista el genio autorial. En otras palabras, los textos deben diagramarse teniendo siempre presente el principio del decoro. La disposición de una obra, por tanto, y los cambios que se daban entre una edición y otra, tenía que ver muchas veces con la funcionalidad práctica que se le otorgaba a dicho ejemplar, con un decoro que mira las formas, el orden y la relación entre palabras e imágenes, teniendo en cuenta la utilidad que tendrá el libro en su uso. El libro de emblemas del jurisconsulto italiano Andrea Alciato, género que significa la dinámica y el paralelismo entre palabras e imágenes durante el siglo XVI, es un excelente ejemplo de ello. Publicado en 1531 por Heinrich Steiner en Augsburgo, es una colección de lo que su autor denomina emblemas, término que, según el historiador del arte Hassan Midman, remite etimológicamente a vocablos como decoración, ornamento o incrustación. Estos textos, en los que se conjugan versos y silografías, están compuestos por tres elementos que se pueden identificar acá. El mote o título, muchas veces una agudeza latina que expresa el ingenio propio del autor, la pictura o ícono, también llamada cuerpo del emblema, un grabado en el que se transmite el mensaje verbal de manera cifrada, tal cual los jeroglíficos antiguos, y el epigrama o texto explicativo,